casa tranquilamente los problemas y los vídeos y todo. Bien, ahora ya está. Bien, pues vamos a ver, hoy lo que voy a hablaros es sobre el estudio y la escritura de los temas. Ya os digo, esto sobre todo que sirva para reflexionar y bueno, hay que verlo. Yo creo que también es interesante reflexionar sobre estos aspectos. Bien, y me está dando problemas, a ver, ahí. Bien, lo primero es que en el caso de, y todavía no lo sabemos, y yo insisto muchísimo en lo que se sabe que va a ocurrir con certeza y lo que es muy probable que ocurra. Por lo tanto, es muy probable que ocurra que no haya problemas, pero no es completamente seguro. Por lo tanto, hay que ver los problemas y yo os diré por qué, también desde el punto de vista de los temas. Pero en caso de que por algún motivo no hubiera práctico, el examen del tema se convierte en el hueso, en lo difícil de la oposición. Por lo tanto, lo que ya decía yo en un vídeo de enero del 2022, que es el que más visualizaciones tiene en YouTube, ahora hago publicidad de mi canal, ese vídeo, curiosamente, que tiene un montonazo de visualizaciones, lo que dice ya es eso, que los temas van a ser lo más importante y es lo seguro que cae en la oposición. Esto es como cuando os dicen, esta pregunta va a caer en el examen, ¿qué hacéis? Imaginaros última asignatura de carrera y os dicen, esta pregunta cae en el examen, vale 2,5 puntos. Pues ya sabéis. En este caso la pregunta que cae en el examen es la unidad didáctica y en los otros exámenes la pregunta que caía siempre y por la que había que pasar para obtener la plaza era la programación didáctica. Y la gente se obcecaba con que no, es que como son pruebas eliminatorias, si no llego, la programación didáctica, media horita, que hay que saberse perfecta. En estas oposiciones es la unidad didáctica, es la parte de la oposición por la que vais a pasar, y los temas tienen esa parte, digamos, azarosa de saldrá bola, no saldrá bola. Pero a quien no le salga bola ya se sabe lo que ocurrirá. Os recuerdo la imagen. La imagen del otro día, pues es el peso que tienen realmente los temas sobre la oposición y el peso que puede tener que no salga bola. Entonces ahora ya hay que pensar la forma de cómo se hace la prueba, cómo es la prueba exactamente de los temas o la prueba en general y los temas situados en esta oposición tan extraña, cómo hacer la escritura del tema, cómo hacer el estudio del tema y cómo hacer los repasos, porque todo el mundo habrá pasado por esa situación que llegas el mes de enero y empiezas a meter más temas y te das cuenta que los primeros no te acuerdas. Eso le ha pasado a todo el mundo, seguramente, ¿no? Pues entonces habrá que ver cómo hay que hacerlo, ¿no? Lo primero es que, bueno, tenéis un temario de 71 temas, se sacan 5 bolas en vez de 4, lo cual es una gran ventaja y hace que, una vez que salgan las 5 bolas, menos gente a la media hora se levante y se vaya del examen. Por lo tanto, espero que no tengáis la desgracia de ser una de esas personas que no le ha salido bola. Y hay 2 horas de tiempo límite. Lo de las 2 horas de tiempo límite parece una tontería, pero hay que empezar a practicar esas 2 horas. Y si cabe, en estas oposiciones, si los temas llegan a valer un 60%, un 50%, un 40%, el escribir un tema en 2 horas y eso practicarlo, porque eso tiene una parte física. Esto es como entrenar para una maratón. Pues si entrenas para medias maratones, para hacer maratones enteras, pues ya sabemos lo que pasa, que en la última parte no la vais a hacer. Entonces tenéis que pensar que para que un tema salga bien, bajas la cabeza. Cuando un tema te sale bien, bajas la cabeza, te pones a escribir 2 horas y no paras. Y te falta tiempo, pero te falta tiempo para esas cosas que se añaden cuando ya se ha terminado lo importante. Lo que no puede pasar es que es muy triste estar pensando a ver qué pongo, qué no pongo, porque ese tiempo se pierde de escribir y también es muy triste que no lleguemos por entrenar a esas 2 horas deseadas de tiempo, ¿no? O sea, es decir, aprovechando al máximo. Bueno, ahora hay otro factor sorpresa que no sabemos y no dominamos, por lo tanto, tampoco nos vamos a preocupar. Hay oposiciones como en las de Castilla-La Mancha, que todas las oposiciones de matemáticas se hacen en una misma provincia, todas las de física y química se hacen en otra provincia, y aquí es el factor suerte si nos pilla cerca o si nos pilla más lejos. Eso se va sorteando cada año, cada especialidad y cada tribunal, cada provincia donde está. Entonces sortean unas bolas y esas bolas son iguales para toda la especialidad.
Si además los tribunales ponen las notas y todo el mundo va a la misma, o sea, todas esas notas se juntan, eso tiene un pequeño problema y es que puede haber un tribunal más duro que otro. O sea, que lo ideal sería que salieran los mismos temas y que los tribunales decidieran las plazas. Eso sería lo perfecto, pero eso no siempre va a ocurrir. De hecho, en estas oposiciones, como hay comunidades como la valenciana, donde las plazas son muy limitadas, ya veremos si esas 5 plazas, que está ahí al límite, las da el tribunal o al final todas las notas van al mismo sitio. Y eso es muy peligroso. Yo las que me presenté en Murcia, que aprobé sin plaza en el 2008, mi tribunal era uno de los 2 que peores notas puso. El número de aprobados más o menos era el mismo, pero fueron muy tacaños con las notas. O sea, los cinquitos abundaban mucho y en otros tribunales pues los 7 para arriba. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que cuando juntaron todas las notas de mi tribunal iban todas para abajo. Muy poca gente en mi tribunal se sacó la plaza. Entonces ese es el factor sorpresa que, bueno, es variable, ¿no? Entonces, bueno, y ya cabe la peor de las opciones, que esa no creo que ocurra, es que cada tribunal sortee unas bolas y todas las notas vayan al mismo sitio, pues eso sería un desastre. Ya veremos qué pasa, esperemos que... Así ha sido hasta ahora, ¿no? No, ahora está que como serán suficientes plazas, cada tribunal da las plazas y cada tribunal sortea las bolas. Por lo tanto, pues de alguna forma ese factor suerte cae en un tribunal y se distribuye en un tribunal. Al final hay que ser de los mejores de ese tribunal. Luego, reflexionar acerca de, esto vale para todas las especialidades, al final del temario siempre hay unos temas que no tienen que ver con la propia especialidad. Puede ocurrir que caigan todos de ese tipo. ¿Qué pasa? Si, pues claro, evidentemente un tema histórico no vais a hacer, pero si da la casualidad que salen todos históricos, ¿qué hacemos? Entonces, todo eso hay que, igual un tema histórico bien cargadito de demostraciones, de ejemplos buenos, con rigor matemático y demás, igual sí que interesa, por si acaso todos caen, pues claro, es que estamos en unas circunstancias en las que si salen unos temas rarísimos y no te sale bola, te vas a tu casa. Hay temas históricos como, hay uno que habla del cálculo diferencial a lo largo de la historia, pues se pueden meter muchas cositas. Es histórico, pero no del todo, ahí se pueden meter muchas cosas. Pues nada, os animo a aumentar el repertorio de los temas y bueno, pues lo primero que habría que mirar en general, y esto sí se os facilita mejor, pero si no se os facilita lo debéis hacer igual, porque puede haber alguien que diga, mira, yo tengo familia en Extremadura y si puedo por fecha me presento allí, pues tenéis que mirarlo, echar un vistazo, está todo normalmente accesible. Tenéis que mirar los criterios de evaluación de las últimas oposiciones, para tener alguna idea de por dónde pueden ir los tiros. Con el tema de la unidad didáctica, yo estoy haciendo una labor de investigación de todo lo que ha pasado extraño en las últimas... O sea, yo más o menos sé qué comunidades debo mirar, en qué comunidades pasaron cosas, y entonces, bueno, pues hay que predecir qué es lo que va a ocurrir en las unidades didácticas, y ya lo tengo prácticamente ahí ya decidido, y a ver si acierto, y en diciembre no hay que cambiar muchas cosas, porque si no, aparte de que el WhatsApp echará humo, pues nos tocará trabajar a todo el mundo y a mí me gustaría no tener que trabajar, es decir, acertar y que ya las primeras revisiones sirvieran, ¿vale? Y eso nos gustará a todos. Pues los criterios de evaluación de oposición hay que mirarlos, porque hay una tendencia a que, por ejemplo, faltas de ortografía bajan la nota, el no tener una presentación correcta, un orden y demás, todo eso se puede mejorar y por lo tanto es algo que debéis trabajar. Por lo tanto, bueno, os he pasado en el vídeo, en las características del vídeo tenéis abajo 2 enlaces. Uno es el enlace que al final hablaré de él, una idea entre las posibles de cómo organizaros el calendario de estudio y repaso de temas y en general vale para toda la oposición. Y luego hay otro que es el del cajón desastre. El cajón desastre de todos los temas lo tenéis que tener preparado. Es que 2 semanas antes de la oposición, o incluso 2 días, hubo unas oposiciones, que 2 días antes y las oposiciones empezaban el lunes, el grupo de WhatsApp, teníamos vigilantes por allí, mirando a ver, salieron los criterios de evaluación un viernes por la tarde a punto de cerrar el instituto. Y hubo alguien que hizo la foto y nuestro grupo pues tenía la foto de los criterios de evaluación, se cerró el instituto y quien no estaba en el grupo pues no tenía la foto. Unas cosas que
un grupo así con tanta gente pues tiene sus ventajas, ¿no? De hecho, el que estaba antes esperando a que sacaran los criterios se tenía que ir y hubo otro que dice, no, yo vivo al lado, me acerco y tuvimos la foto. Siempre hay pequeñas faenas al final que te pueden valer 1,5 punto o 2, pero que hay que tener en cuenta. Yo ahí os pongo algunas ideas en el documento y básicamente es cualquier cosa que permita actualizar, innovar, relacionar con otras materias el tema, incluir nuevas tecnologías. La última faena del 21 fue la inclusión. Bueno, pues el grupo echó humo más que nunca, a quién se le ocurre, en los temas cómo se mete la inclusión. Bueno, pues yo ya os doy ideas de cómo meter la inclusión en los temas y donde haga falta. Siempre hay relación con el currículo, pensar que gracias a la unidad didáctica vais a ser especialistas en un nivel y que desde ahí, bueno, pues podéis mirar adelante o atrás con un poco de sentido común y ver unos contenidos donde se pueden ver y donde no. Evidentemente alguien dirá, bueno, pero es que a lo mejor, yo qué sé, un tema de ecuaciones diofánticas pues no tiene existencia en el currículo de secundaria. Pues sí, hay que pensar qué tipos de ecuaciones, qué tipo de álgebra podría tener que ver intuitivamente, de qué forma podrían empezar con esas bases del aprendizaje. Y eso tiene también que ver con la inclusión, porque las necesidades hay que abordarlas tan pronto como se detectan. Entonces, esas necesidades en las ecuaciones sencillas de los primeros cursos de la ESO, después se van acrecentando las dificultades y, bueno, pues al final limitan el poder hacer otros estudios posteriores. Bien, ahora viene un problema. Ahora tenemos un problema y es que hasta ahora pues estábamos muy a gusto con nuestros 20-25 temas. Si me salen los temas y bueno, tengo otro regular preparado, pues si sale alguno de estos o tal, tengo que hacer bien los problemas, supero la media de 5 o no la supero, paso a la siguiente prueba y luego ya saco notaza en la programación y en la unidad didáctica me está preparando Víctor, pues soy uno de los 10 que suele tener en cada tribunal, o de los 2 o 3 10 que suele tener en cada tribunal, que suele pasar. Espero que este año continuéis con esa dinámica. La idea era conseguir un 5 en la primera prueba y sacar notaza en la segunda, y eso cabía la posibilidad de, o bien que saliera bola de esos temas que llevo muy bien, o llevar unos temas regular. Pero esa estrategia este año puede ser que cambie. Con una oposición no eliminatoria y con unos temas tan potentes que valen tanto, evidentemente ya no puedo llevar unos temas de segundo orden por si acaso para sacar un 5. Ya todos tienen que ser mejores y tiene que ser más cantidad de temas. Y no vale decir, no, es que el tribunal me tiene manía. No. O sea, es verdad que han corregido fatal los temas, es verdad, pero también es verdad que si rascas un poco, la gente que te ha tenido malas notas no le han salido especialmente los mejores temas. O sea, tú preguntas y dices, vale, tú llevabas 20 bien, pero te han salido de los 10 mejores o de los 10 peores de esos 20, y te reconocen que no eran de los 10 mejores. O sea, todo el mundo tiene unos temas estrellas que si le caen, vamos, da botes en la silla. Y poca gente, vamos, yo creo que no conozco a nadie que redactara un tema de esos, de los mejores que llevaba estrella, y le hayan puesto mala nota. Sí que es verdad que hay gente que le ha salido bola de los temas un poco secundones de esos primarios, que pues la nota ha sido sorprendentemente peor. Intentemos que eso este año no ocurra. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues bueno, tenéis que intentar en la medida de lo posible aprovechar conocimientos que tengáis de vuestra especialidad en la carrera, de algún máster que hayáis hecho, investigación que hayáis hecho, algún curso que hayáis hecho, para incluir en los temas ideas que no todo el mundo tiene. Esa es la idea, y a veces pues podéis dar con algo que os llame la atención, pues yo qué sé, la notación del cálculo diferencial en la Edad Media, pues yo qué sé, cómo empezaban a hacer las primeras diferencias entre magnitudes, divididas entre las diferencias, le iban reduciendo y van intuitivamente llegando a eso, y hasta que se llegó al cálculo diferencial actual. ¿Y con qué notación o notaciones se puede hacer? Pues eso, por ejemplo, es muy interesante, y resolverlo como se resolvía, un ejemplito de cómo se resolvía antes y cómo se resuelve ahora. Y hablar de alguien como Kepler, que fue muy importante en la astronomía, pero fue más importante en el cálculo diferencial. Entonces eso lo pones en el tribunal, alucina porque no lo espera. Y era porque era aficionado a tener vino. Vino era, pues eso, muy aficionado a tener bueno, botellas en ese momento no, el vino envasado, y hizo un cálculo diferencial del mínimo
la mínima cantidad de madera en barril y el máximo volumen de vino que había. Hizo un cálculo diferencial brutal que fue un adelanto de un siglo a lo que después se hizo. Y es una parte de la matemática moderna. Pues eso, si alguna vez habéis dado con ello y os interesa, al tribunal le puede dejar alucinado. Pues ya sabéis, todo lo que hayáis hecho extra, que no es lo normal que haga todo el mundo, que estéis utilizando alguna aplicación o algo, utilizarlo para esos temas que vayáis a escoger. Claro, es difícil saber qué temas no van a hacer los demás, y más en una situación en la que todo el mundo, por sentido común, irá a hacer más temas. Pero bueno, intentando averiguar, sentido común, habrá temas que sean muy frikis que poca gente coja, y esos hay que ir a por ellos. Y a lo mejor nunca os han interesado, pero igual se puede hacer algo para que, bueno, para que os empiecen a interesar. Igual, a veces ocurre. Yo a Pedro se lo he dicho, digo, intenta meter pues, un tráiler de los temas, no una pequeña introducción, porque a mí me pasó, yo he hablado con Pedro de esto, las oposiciones del 2008 son las más parecidas que ha habido a estas. Hubo cambio, apareció la LOE, que antes era la LOCSE, y hubo un cambio de una transitoria que no era tan fuerte como esta, pero introducía cambios en el sistema de oposición. Es decir, en estas oposiciones cualquier preparador tiene que explicar cómo son las oposiciones y los cambios que supone la LONLOE. Es un doble cambio. Entonces se parecen muchísimo. Y yo recuerdo, tengo el recuerdo de Pedro que nos contaba algo de los temas con las demostraciones más importantes de cada tema, por si acaso había problemas, porque es que estábamos en la misma situación que en este momento. Y muchas veces había temas que a priori yo había descartado y cuando hacía la introducción esa o la pequeña explicación del tema me llamaban la atención. Otras veces es simplemente ojear un tema y empezarlo a ver y decir, pues mira, no, me gusta más de lo que yo esperaba. Otros temas que hay que pensar en hacer, pues temas que tienen alguna dificultad porque son demasiado extensos, porque contienen contenidos difíciles, abstractos y demás, o porque el hecho de realizarlo con dibujos, gráficas, ejemplos, pues puede significar una complicación. Pero bueno, llevando material adecuado a la oposición, si nos lo permiten, y si no, pues con lo que tengamos habrá que hacer. Si no nos permiten llevar determinado material de dibujo, pues habrá que hacerlo a mano alzada, pero bien, correctamente, o utilizando un bolivic para apoyarnos sobre otro boli, eso también se puede hacer. Son ideas que habrá que ver en la convocatoria qué nos dejan y qué no nos dejan llevar. Bien, hay básicamente dos tipos de temas, los comunes y los raros. No pasa nada por hacer temas comunes, porque la mayoría son temas comunes que todo el mundo coge. Lo único que hay que destacar un poco más. Y ahí es donde viene la idea de que no hay que dejar del todo los problemas. Porque hay demostraciones en los temas que son perfectamente problemas y hay problemas que son ejemplos o demostraciones en los temas. Yo ya os digo, la estrategia nunca debe ser radical. A ver, de todas formas, quien apuesta a veces gana. Si alguien hace una apuesta rigurosa, es decir, yo los problemas es que no los voy a ver. Pues si sale bien, tiempo que has ganado para llevar 5 temas más. Y eso al final puede marcar diferencia. Pero a lo mejor interesa, pues eso, asistes a las clases, ver los problemas, hablar con Pedro, a ver qué problemas se pueden meter en algunos temas, como demostraciones o como ejemplos, y vais enriqueciendo esos temas comunes para diferenciaros del resto. Al final el tribunal lo que hace es comparar, y lo deseable es que todo el mundo del tribunal corrigiera todos los temas, pero yo eso es algo que todavía no termino de creerme. 5 a todos, o sea, somos personas, ¿no? 5 temas distintos, 5 bolas, 5 miembros del tribunal, pues ya está. ¿Cuál corriges tú? Pues eso puede pasar perfectamente. O corregir 2 cada uno, ¿no? Para así que haya una doble nota y tal, para compensar. Ha habido reclamaciones en las que no sabían muy bien qué decir. O sea, ha habido cosas escandalosas en el 21, también os lo digo, de miembros del tribunal que no sabían qué decir para haber puesto esa nota. Hasta que, a ver, las oposiciones deberían ser de otra forma en este aspecto. Deberían tener otro tribunal de revisiones. Y ese tribunal de revisiones te pone una nota y te hace media de las 2 como selectividad.
igual, lo mismo. Tú reclamas, puedes salir perdiendo. Esa sería a lo mejor la idea. Y luego los temas raros, que poca gente hace, pues esos temas necesitan tener algo especial, pero no tanto como los comunes. Entonces, con esas ideas, pidiendo ayuda, pues seguramente al final, con Pedro, pues podréis saber por dónde ir. ¿Y qué puedo añadir a este tema raro? Igual, además eso seguramente os lo diga. Pues mira, este tema lo está haciendo poca gente. Podéis preguntarle, oye, ¿qué tema está haciendo poca gente? Tal, pues al final es eso, preguntar al preparador que lleva los temas, oye, mira, este lo hace mucha gente, no, y os dará una pista. Pues mira, este no, tal. Bueno, y hay una cosa que puede parecer extraña, pero sí que es interesante. Por un lado, añadir algún apartado. Tampoco pasaros, porque como hay unos epígrafes, aunque estos temas no son los de Gabilondo de su momento. ¿Alguien sabe lo que son los temas de Gabilondo? Sí, tú los conociste. Sé que estuvieron por ahí cuando... Fue un viste no viste. Sí, cuando pretendía cambiar de todo el tema de todas las asignaturas Bueno, a todo esto sabéis que los temarios son provisionales. Eso lo sabéis, ¿no? Desde el 2007 son provisionales hasta que se cambien, y ahí estuvieron a punto de cambiarse y se volvió atrás. De hecho, se llegó a convocar alguna oposición y, no. y se desconvocó o algo no, así. No, eso fue la historia. Eso fue un tema por los porcentajes de... esto, ¿cómo se llama? Los porcentajes de reposición, fue por ese motivo, pero no fue por eso. Lo que sí que ocurrió es que Euskadi convocó antes con los temas anteriores a Gabilondo, vio entrar los de Gabilondo y ellos seguían con los antiguos y vieron cómo volvían los temas antiguos, porque nunca se llegaron a poner en práctica. Si se deroga antes de ponerlo en marcha, es válido. Si hubiera habido oposiciones, claro, podían haberlo hecho un año antes. La cuestión está en que aunque tiene pocos epígrafes, los epígrafes hay que tratarlos. Por ejemplo, si hay un epígrafe que habla de la tendenciosidad, si no hablas de la tendenciosidad en ese tema de estadística, pues entonces quiere decir que tu nota como máximo puede ser, creo que como son 3 epígrafes, en ese tema tu nota máxima sería un 6,6 periódico. Y a lo mejor de tendenciosidad tienes que hablar una página y del otro 9, pero como ese epígrafe no lo has puesto, vas fuera. Entonces añadir apartados, pero sin descuidar los que son obligatorios. Y luego una cosa muy interesante que es relacionar con otros temas del temario. ¿Eso lo hacéis o no lo hacéis? Es como decir, bueno, pues que este tema tiene que ver con esta parte de este otro tema, por esto, esto y esto, y es como decir al tribunal, oye, que no es que haya tenido suerte, que no ha salido bola, sino que además llevo otros temas bien. No abuséis de esto, pero hacedlo. Es un poco, la idea es cosas que no hace la gente. Bien, esto es lo que se os está facilitando. Habéis visto en el Dropbox, ¿no? Me imagino, todo el mundo ha podido acceder, os he metido yo, no sé... Sí, ¿no? Vale. Estos ya están. Al final de lo que se trata es de intentar en la medida posible, bueno, luego os digo yo una idea de cómo empezar a hacer los temas, que es el hacer el tema intuitivo, es decir, o sea, antes de mirar nada, lo ideal sería, claro, a estas alturas es complicado, pero lo ideal sería que si vais a mirar un tema que nunca en la vida le habéis hincado el diente, os lo inventéis con un índice y todo lo que os salga, y luego miréis en todas las editoriales y, ay, mira, pues resulta que esta editorial se parece mucho a lo que yo intuitivamente he puesto. Por supuesto, luego mirar todas las demás, por si hay algún apartado que es recurrente y no lo habéis puesto, añadirlo, ajustar a las 2 horas y os queda un tema que intuitivamente es el que hubierais hecho, con algún añadido. Y luego, bueno, están los temas que son los temas de Daniel, que se van a ir añadiendo y que, bueno, están triunfando bastante, pero también es cierto que están empezando a circular demasiado. Entonces, estamos en lo de siempre. No podéis hacer unos temas idénticos o calcados a ninguno de estos, porque entonces pierden la originalidad. ¿Qué podéis incluir en esa originalidad? Pues ya os he dicho, problemas de Pedro, libros, revistas de matemáticas, búsquedas de internet, y ahí podéis aprovechar algún aspecto que hayáis trabajado bien en la universidad o bien de alguna forma un poquito más innovadora en el aula. Lo que hayáis hecho, bienvenido sea, cualquier cosa que añadáis.
esos 42 temas se van a ir añadiendo y yo creo que es un repertorio bastante bueno de temas, pero no os pongáis tal cual, que no es cuestión de hacerlos idénticos, sino cambiarlos. Bien, esto es una estructura posible, cada persona que lo trabaje a su manera. Se trataría de hacer primero un índice. Yo os aconsejo, ya os digo, si es un tema que no hayáis visto, intentar hacer un índice intuitivo vuestro. Es decir, intuitivamente, ¿cómo lo haría yo? A ver qué pasa. Título del tema, un índice, unos apartados como si fuera de un ordenador. Cuidado con esto. En la oposición no se trata de rellenar todo el índice al principio. No sea que el último apartado no me dé tiempo y es como decir a la tribuna, mira, esto lo iba a poner y no me ha dado tiempo. Cuidado con eso, Se trata de ir rellenando según voy avanzando a la hora de ir haciendo los 5 folios dedicados al tema. Una cara de justificación e introducción, bueno, una cara, un folio de algo original que no tengan otros temas, ahí tenéis que buscaros la vida o preguntar. Y luego, pues, media cara, la relación con el currículo, aspectos didácticos y bibliografía. Que esto antes era una sorpresa, pero ahora ya es que, vamos, no ponerlo, aunque no lo pongan en las rúbricas, en los criterios de evaluación del tribunal, no ponerlo es que faltan cosas para hacer el tema bien. Entonces, pues tenéis que ahí currároslo bastante. Y además, la relación con el currículo, pues siento deciros que lo aconsejable sería relacionarlo con el currículo LOMLOE, claro, ya que estamos actualizados al máximo. Y la bibliografía, cuanto más moderna mejor, que eso no quita, os lo he mandado en el PDF del cajón desastre, que haya determinados libros que pudieran valer para todo el temario. O sea, es que claro, al final lo que no puedo poner es 4 libros y mal puesta la referencia bibliográfica, sino tengo que poner 4 bien hechos y luego 4 que a lo mejor pudiera poner en cualquier tema, más 4 a lo mejor innovadores. Esa es un poco la idea. Si sabéis de alguien, bueno, esto es lo de siempre, al final, el barrer para casa, si hay alguna publicación de alguien de una universidad cercana, lo mismo he dicho siempre en la programación y en las unidades. Si podéis hacerlo, hacerlo. O sea, es decir, referenciar a alguien de una universidad de esa comunidad autónoma en la que os vayáis a presentar. Y lo mismo vale para la unidad didáctica. Si hay que referenciar a alguien, pues, hombre, podéis referenciar a Piaget, porque lo referencia a todo el mundo, pero interesa mucho más lo que diga alguien de la Universidad de Alicante de la didáctica de las ciencias o de las matemáticas. Es mucho más interesante. Por lo menos va a llamar mucho más la atención. Investigar un poco, no sea alguien que no caiga bien en su entorno, que también ha habido algún caso. No, yo conozco uno, pero jolín, pues esas cosas. Alguien que tenga publicaciones que sean de interés y que además, pues bueno, genere un buen rollo, claro. Bien, mira, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que leerlos exhaustivamente. Lo de las indicaciones a lápiz no solo es las que ya llevan incluidas, sino vuestras. Cuando estáis estudiando esas indicaciones, lo que os sirven es recordar de otra manera algunos aspectos. Por ejemplo, si hay algo que habitualmente se os olvida, en el momento que pongáis una indicación a lápiz, el por qué está eso ahí, por qué hay que ponerlo en ese lugar, os vais a acordar ya para siempre. Esto es igual que lo que os decía de la grabación de la programación didáctica mía. Los pocos fallos que había en esa grabación tranquila, hecha en casa, una y otra vez, al final yo me acordaba, aquí lo he dicho mal, aquí lo he dicho mal. Y eso al final pues se queda. Y bueno, pues al final lo que hay que hacer es pensar cómo se pueden mejorar sin aumentar mucho el espacio, porque claro, tenemos el límite de 2 horas y al final siempre hay que ensayar en esas 2 horas qué es lo que vamos a hacer. O sea, en esas 2 horas ponernos a tope y practicar, porque puede ser que lo que al principio de curso no nos daba tiempo en 2 horas, al final del curso sí que nos dé tiempo. Hay que medir muy bien la cantidad de hojas que sois capaces de hacer y en unas circunstancias lo más parecidas posibles al examen. Es decir, si hay una quedada de simulacro de examen de temas, pues lo lógico es venir. Porque 2 horas en casa no son 2 horas en estas circunstancias. Es diferente. Bueno, evidentemente cuando te lees un tema de una editorial, qué bien, tal, ya me lo sé. No, hay que reescribirlos a mano
y tenéis que tener la impresión de que hacer vuestro el tema y poco a poco ir introduciendo cambios, personalizándolo, porque al final lo que va a marcar la diferencia va a ser que ese tema contenga lo que debe contener, es decir, lo que hay que poner y todo el mundo pone, y algún elemento diferente que diferencie del resto. Y por supuesto que los corrija Pedro y que tenga, bueno, pues algún consejo que os dé, hacer caso. Igual que en general para cualquier parte, para la mía espero que también. No siempre a lo mejor os dará una respuesta cerrada, pero sí que será un consejo. Oye, mira, yo creo que esto, si te da tiempo, deberías ponerlo. Ya ahí sois vosotros y vosotras los que veréis si os da tiempo o no. Bien, pues de esto ya he hablado. Relacionarlo con otro tema del temario de oposiciones es algo que casi nadie hace, pues se relaciona con el tema 14 de tal. Yo más que a lo mejor el número, bueno, podéis poner el número y el tema, el nombre del tema. Y libros de bibliografía actualizados, esto no quiere decir que no se pongan otros, los que hayáis estudiado en la carrera, que os acordaréis perfectamente de esos libros, esos seguirlos poniendo si son fáciles de recordar, y luego añadir alguno más actual, alguno más innovador, incluso también alguno con un carácter pedagógico, que tampoco hay que olvidar esa tendencia que cada vez puntúa más en las oposiciones. Bueno, pues lo que ya os he dicho, ¿cómo se consigue? Pues metiendo más teoremas, más ejemplos, más demostraciones y bueno, pues al final todo aquello de lo que seáis especialista y sepáis más que cualquier otra persona en general que se haya puesto a hacer ese tema en la oposición. Y bueno, simplemente muchas veces añadir unas pequeñas cosas y cambiar otras por esa limitación que tenemos de 2 horas. Importante, ya os he dicho, el currículo de la comunidad autónoma a la que os vayáis a presentar. A ver, habrá gente que igual esté pensando en alguna más, si los plazos se lo permiten, y al final lo único que hay que hacer es pequeños maquillajes, ¿no? Es decir, bueno, yo me he preparado muy bien la Comunidad Valenciana, pero además me voy a presentar a Madrid porque las oposiciones allí son completas, los méritos valen menos y tengo más opciones. Bueno, pues entonces habrá que cambiar algún aspecto, pero bueno, que un tema no va a cambiar mucho y bueno, en ese caso a lo mejor si tenéis pensado ir a la Comunidad Valenciana y a Madrid, pues en ese caso igual lo aconsejable sería ver el currículo general de, digamos, el Real Decreto, sin meternos en decretos autonómicos o sabiendo los pequeños cambios que hay en cada una de las comunidades autónomas. Sería un poco la idea. Pero que todo lo que sea relación con el currículo, aprovecharlo, introducirlo, ya que especialmente las personas que van a hacer programaciones LOE, que ya que van a hacer el esfuerzo, pues si pueden poner algo en el tema, pues que se note que están actualizados y actualizadas, aunque bueno, ya veremos a ver si... que esto es otra cosa. Bueno, yo no pretendo dejaros sin dormir, pero está claro que va a haber unas elecciones en mayo y ya veremos qué pasa. Y ya veremos si no pasa lo de siempre, que puede haber algún cambio y si hay algún cambio pues cambiará la ley educativa. Eso por supuesto. ¿Cuándo? Pues ya veremos. A veces tardan, a veces lo hacen rápido, pero lo que está claro es que estas oposiciones del 23 y las hipotéticas del 24 serán los LOE sí o sí, por lo tanto quien decida hacer años impares, ese trabajo sirve para 2 cursos. Especialmente aquellas personas que no tengan nada hecho, o que quieran poner todo patas arriba y empezar de cero. Quienes decidan años pares, pues tienen que aprobar este año, claro. O sea, este año hay que aprobar. Si te apuestas por un año par, al año siguiente si no, pues te toca. Entonces, al meterlo en los temas, pues podéis aprovecharlo quienes hagáis años impares para relacionar con ese currículo. ¿De acuerdo? Ya sabéis que poneros en contacto con Pedro para todos estos cambios. Bueno, pues ya está. Al final, esta parte de la oposición es en la que se trata de memorizar al máximo y soltar todo lo que podáis sin que se os olvide nada. Eso es lo importante. Y ahí hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta algunas cosas. Bien, lo primero, por si alguien tiene la duda, lo normal es que, a ver, en matemáticas lo normal es no leer los temas. En otras especialidades como física y química también lo normal es no leer los temas.
Venimos de la época COVID donde aún menos se leían los temas. Si volvemos un poco a la situación anterior, pues seguramente os veréis en algún momento en el que el tribunal os preguntará, ¿lee o no lee el tema? Y os puede entrar en la duda de decir, ostras, ¿qué digo? ¿Sí o no? Hay que decir que no, pero hay que, si os genera duda, hay que preguntar, ¿va a influir en la nota el que lea o no lea? Y os dirán, no, no va a influir en la nota. Y entonces pues no leéis y ya está. Porque si leéis, hacéis una pequeña faena al tribunal. Porque van a ir, este año van a ir, en estas oposiciones van a ir muy pillados de tiempo. Porque todo el mundo va a tener que defender. Todo el mundo va a tener que exponer. Entonces yo, no sé, igual juntan los dos exámenes en el tiempo mucho. Yo estoy con eso. Hombre, es lógico que si te libras de la parte de problemas, igual que ahora ibas por la mañana y por la tarde, lo más probable es que vayas por la mañana y por la tarde. No, pero no todo el mundo puede defender. Pero sería a lo mejor por la mañana y empezar al día siguiente. Claro. Bueno, igual que han hecho las defensas. Empezaban y eran 2 o 3 días, pues igual. Sí, lo que pasa es que esta vez van a ser muchos más días. Entonces, a ver, no es ninguna tontería. Pero tampoco pienses, porque yo creo que el hecho de que tienes que estar en bolsa para poder concurrir, yo creo que limitará bastante también el tema de inscritos. ¿Cómo que tienes que estar en bolsa para poder concurrir? Tú, según he leído, para poder concurrir a este tipo de procesos, pues No, tú tienes que no, estar con... no tienes que estar en bolsa porque sería inconstitucional. Yo eso no lo he leído en ningún sitio. He leído al revés, que todo el mundo se puede presentar. Otra cosa es que no tengan ninguna opción. Es la paradoja de estas oposiciones. Pero pasa igual que con el concurso. Habrá gente que tenga 2 años de experiencia y un montón de máster que coja la plaza. ¿Dónde? Donde se pida menos, claro, lógico. No puede hacerse así porque si no estarían discriminando. No son unas oposiciones de promoción interna, donde sí que se puede hacer eso, pero es que las de promoción interna solo se pueden hacer a quien es funcionario. Entonces, eso no sé dónde lo habrán leído, se hablará de posibilidades de aprobar, pero no se puede discriminar a nadie por no haber trabajado nunca, A ver, que habría que ver la convocatoria en diciembre. Creo que las condiciones, no de la ley esta, sino las condiciones de la ley de consolidación exigen que tú estés en un puesto de funcionario interino. Yo he leído... Porque en ayuntamientos que sí que tengo constancia... bueno, pero en ayuntamientos... Es que nosotros... Pero no es la misma. Nosotros tenemos una situación de excepcionalidad en educación, igual que hay otra de excepcionalidad en sanidad. Yo he leído las de educación y en ningún sitio te exige... Entonces, no lo sé. Habrá que verlo. De todas formas, cuando salga la convocatoria en diciembre, que es lo bueno que tenemos, que este año la convocatoria salga en diciembre, se verá y ya está. No hay mayor problema. Pero bueno, haceros a la idea que todo el mundo va a poder echar, que va a haber un montón de gente y que a lo mejor ingenian la manera de hacer los temas, ya los tienes recogidos y empieza todo el mundo a defender. Y si tú tienes una visualización de cómo defiende a la gente, pues así a simple vista tienes muchos datos sobre quién puede sacar la oposición. ¿Qué es la forma más rápida de catalogar a la gente? ¿Ponerte a corregir temas o ver exponer uno tras otro? Yo pienso, yo si fuera tribunal lo que haría, si a mí me dejaron un poco de margen, yo recogería los temas y a partir de hoy todo el mundo a exponer. En primer lugar, para que quien no se lo haya preparado le pille. Claro, si van a ser unas oposiciones donde a lo mejor con la milésima se va a decidir la plaza. 9,987 plaza, un punto menos no sé cómo quedarán las cosas. Pero van a ser unas oposiciones donde la plaza, ahora en serio, ya con los méritos se va a decidir a lo mejor a la milésima y el concurso lo mismo. Entonces, yo si fuera tribunal, ponía a la gente a exponer al día siguiente, bueno, incluso como dice él, por la tarde, hacen los temas y ya los primeros por la tarde, a exponer. Y al día siguiente otros cuantos, y con reservas, porque puede haber gente que le entre el canguelo, salga corriendo, que eso a veces pasa, salen corriendo y el siguiente. Y ya luego tiras de reservas. Cuidado si os toca alguna vez ser suplentes, que tenéis que ir. Hay comunidades que ponen suplentes y otras que no. Te quitas todo eso en unos días, quitándote gente que sale corriendo, porque eso pasa. Hay gente que nunca ha defendido, nunca ha expuesto, y la primera vez que lo haces delante del tribunal. Y claro, eso sale muy mal. Os podéis imaginar. Eso es igual que no haber escrito nunca un tema en 2 horas y ponerse a escribir. Sale muy mal, ¿no?
Pues entonces es una opción. Ya veremos por dónde salen, pero yo os doy ideas de lo que podría pasar. Cuidado con la ortografía. En Murcia ha pasado, se valoraba muchísimo y se quitaba nota. En maestros, en las oposiciones de aquí, en 2022, ha pasado lo mismo. Intentad escribir rápido, claro, bien, sin faltas de ortografía y demás. Y eso no se puede hacer de otra forma si no es practicando. Por lo tanto, ya sabéis, a practicar, esto es como correr, pues cuanto más corres, al final más aguantas corriendo y al final en menos tiempo haces una distancia. Pues se trata de eso. ¿Hace cuánto no escribís un tema? Desde las últimas opos, desde el 21. Muy mal. Muy mal, pues hay que empezar a practicar. Bien, lo que ya os había dicho, son 2 horas de tiempo, no da tiempo para nada. Cuando alguien tiene la impresión que un tema ha salido bien, es cuando agachas la cabeza, te pones a escribir, escribes todo lo que tenías pensado, miras después, no te has dejado nada, y terminas y ya te están pidiendo la hoja. Espera que pongo el nombre hay que ponerlo lo primero. Si no hay que poner nombre, no. Cuidado que a uno le dan una de examen por poner el nombre y no lo tenía que poner. Venía de Andalucía, donde sí que se ponía, aquí no, o al revés, y no sé qué pasó. Bueno, el caso es que le pusieron un 0 por poner nombre. Entonces, cuidado con eso, pero bueno, si hay que poner alguna indicación o copiar unos números, lo que sea, no sé exactamente cómo será el corte de las hojas, si llevará la numeración o demás, lo que sea, dejarlo todo liquidado, ¿vale? O si estáis con el índice, pues lo vais apuntando a la vez que vais haciendo el tema, pues que no se os quede nada. Entonces bajéis la cabeza, pim pam pim pam, acaban las 2 horas, os piden la hoja. Ahí es donde ha salido bien. Como empecéis a pensar, a dudar, ¿qué tema hago este o otro? Bueno, ya está, ya habéis perdido tiempo, ya no sale bien. Cuidado con los bloqueos, las lagunas, las dudas. Al final lo que hay que practicar, de nuevo lo digo, es a escribir una y otra vez el tema. Bien, al final, bueno, esto ya lo decía en otra diapositiva. Básicamente el tribunal lo que hace es comparar. Entonces la ventaja de escoger un tema que haga poca gente es que tu tema es comparado con poca gente. Por otro lado, aburre poco al tribunal frente a los temas más comunes que tienen que tener algunos aspectos diferentes. Pero bueno, un poco más adelante hablaré del problema que además añade en no cambiar demasiado la introducción, porque claro, como es lo primero que lee el tribunal, si es la introducción típica de la editorial que todo el mundo ha mirado, pues entonces ya sabes lo que va a pasar, otro igual, otra igual, otro igual, otra igual. Pues entonces, esa es la idea. Al final se van a comparar unos temas con otros y lo que tenéis que intentar es destacar dentro de vuestros temas y si es posible también hacer un tema donde no haya que destacar demasiado porque al final lo haga poca gente. Recordar que esto es muy triste, el tema de las reclamaciones es, digamos, lo peor de las opos. Yo recuerdo en las del 2019, ¿quién estuvo en esas oposiciones en las que quitaron un apartado de un problema a mitad de...? Eso fue una vergüenza. O sea, eso tenía que haberse anulado de entrada, porque tú no puedes anular un apartado a mitad de una oposición. Pero es que además de eso, de hecho, en las que yo aprobé ocurrió pero muy al principio. O sea, repartiendo el examen tenéis que quitar esto. Y aún así, yo digo, yo no hubiera cambiado esos problemas, ¿eh? Eso fueron unos problemas. Entonces, en esas oposiciones, realmente creo que el peso total sobre la primera prueba de eso que anularon era 0,5. O no sé si 0,25 computado sobre 5, no sé exactamente, pero la cuestión, yo hice mis cálculos y digo, cualquier persona con más de un 4,75 que reclame debería tener aprobada la primera prueba. Aunque solo sea por asumir su responsabilidad de cómo han influido sobre el total de la nota. Y cerrar un poquito la boca y decir, bueno, nos hemos equivocado, hemos colado un problema donde había un apartado que no se podía poner, o que faltaba algo, no sé exactamente cuál era el problema, pero en mitad de un examen no se puede hacer eso cuando hay gente que ya le ha dedicado tiempo. Pues
sé de gente que con un 4,85 no la aprobaron la primera prueba y quedaron plazas por dar, o sea, una vergüenza. Entonces, el tema de las reclamaciones, como no consigáis más de un 4,9, es complicado que esa reclamación vaya para adelante, vamos, muy difícil. De todas formas, bueno, si alguna vez, espero que no, tenéis que reclamar, pues siempre dejar caer la posibilidad de que ha podido haber un error de cálculo o alguna cosa que no se ha considerado y dejar caer que habéis estudiado el tema o los problemas. Sutilmente, yo tengo un modelo que salió bien en 2 casos y mal en 1. Entonces, a ver, sí que es verdad que la nota era muy ajustada, pero no puedes ir a un tribunal diciendo te has equivocado, porque es una forma muy buena de empezar mal la reclamación. Pero si tú sutilmente dejas ver que la nota no te cuadra con lo que tú esperabas, que tú es un tema que te has estudiado, ¿qué tal? Pues igual puede ser que salga bien. Yo creo que en las del 2019 y las del 2021 se tendría que haber dado alguna orden desde arriba de abrir la mano en las reclamaciones, por lo menos en las que estuvieran muy cerca del 5. Más que esas plazas es una pena, se han perdido y ya veremos cuándo, ¿no? Porque tampoco han salido en estas. Bueno, ahora viene el problema. ¿Cuál es el óptimo? ¿Sabernos unos pocos muy bien o sabernos mucho regular? Difícil. Alguien que lleva pocos méritos, ¿qué hace? Pues cuantos más, pero muy bien, porque un 5 no vale. Entonces, cuantos más es 5 y tengo un 31,36% de que la cosa me salga bien, pues no, hay que intentar que sean más. Entonces, pensad en la estrategia que vais a seguir. Igual quien tenga pocos méritos tiene que hacer una apuesta importante, riesgo-beneficio. Y tiene que, si lleva 10, llevarlos muy bien, si lleva 15, llevarlos muy bien, si lleva 20, muy bien, pero a lo mejor llevar otros 10 regular, pues no sirve. Entonces ahí es el óptimo, cada persona lo tiene en función de los méritos que lleva y en función del tiempo que tenga para estudiar y en función de lo que lleva estudiado en las oposiciones. Ahí no os puedo decir cuál es el óptimo, pero pensad que si no lleváis suficientes méritos, y vuelvo a lo de la semana pasada, el concepto de suficientes méritos es relativo porque habrá mucha gente que se saque la plaza por concurso, con lo cual a lo mejor la distancia con la nota más alta sigue siendo la misma, pero el número de personas con la nota más alta es bajo. Entonces hay que sopesar ahí bien. A lo mejor el óptimo sería no permitir llevar ningún tema regular. O sea, es decir, si un tema por el motivo que sea lo llevo regular, igual merece la pena descartarlo, porque os va a estar dedicando tiempo de repaso y si por el motivo que sea ese tema no llega a cuajar, pues igual es mejor darle una oportunidad a uno nuevo. Que los que entren en el repertorio sean temas que vayan muy bien. ¿Cuántos? Es que es muy complicado poner un número. Cada persona, pero vamos, en unas oposiciones normales era de 23 para arriba, en este yo creo que 30. 30 temas podría ser lo correcto. Es muy difícil 30 temas dejártelo en la cabeza. Ya, es muy difícil. Ahora de eso hablo en el vídeo que os he mandado y en la clase de hoy. A lo mejor la clave está en cuando en diciembre sepamos realmente en qué consisten las oposiciones. Igual estamos dando 1000 vueltas y la unidad didáctica al final es una exposición normal y corriente de una unidad, bueno, normal y corriente, normal y corriente no, de una unidad que salga perfecta prácticamente, pero a lo mejor le estamos dando vueltas a lo que quiere decir presentar y presentar no es tanto, o a lo mejor sí, o a lo mejor llega diciembre y resulta que son pues 30 páginas, Arial 12, interlineado simple, donde estén todos estos apartados y decís, ostras, pues esto casi es una programación con una unidad, o una unidad con una programación, podría ser eso o no, ya veremos. Entonces al final cuando salga la convocatoria en diciembre tendrás una ventaja respecto a otros años y es que sabrás exactamente lo que hay y entonces ya tendrás una oportunidad de redistribuir el tiempo y en esa redistribución está a lo mejor más temas. Hay una cosa que a mí no me gusta y es que, a ver, al final no es que sea muy motivador, pero tener abiertos varios frentes te permite poder elegir.
es un poco engañarte a ti mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿hoy qué hago? Venga, hoy voy a hacer problemas, hoy voy a hacer la programación, hoy voy a hacer la unidad, hoy voy a hacer un tema. Y entonces, pues aunque no sea muy motivador, pero igual después de hacer 2 temas seguidos, pues ya no te apetece hacer el tercero y te apetece hacer otra cosa. Y vas cambiando. Este año, las posibilidades de cambio, como quede la cosa al final, tema, unidad didáctica, os vais a aburrir que no veas. Pero es lo que va a tocar. Va a tocar defender, defender y defender lo mismo hasta que lo sepáis de memoria y no falléis en nada. Mejorar en todo lo posible el material auxiliar, ese expositor que vais a preparar, que va a ser top secret. A mí me hace gracia porque esto en otras oposiciones ha ocurrido, gente que me pedía cita en una hora en la que no hubiera nadie ni antes ni después porque traía un expositor pues muy especial, muy diferente, con cosas, o se lo escondían ahí y luego pasaban, bueno, en fin, ha habido un poco de todo. Los expositores pues van a ser muy importantes al final. Entonces, claro, exposición, tema, exposición, tema, exposición, tema, os vais a aburrir un poco, pero es lo que va a tocar. Y además llevarlo muy bien, pero como solo vas a tener a lo mejor al final que dedicar tiempo a eso, serán 10 temas más de lo que habitualmente llevas. Que la unidad cuando vamos a empezar. La unidad ya os lo he dicho, es lo siguiente, yo voy a hacer un vídeo y en cuanto lo haga, os lo envío. Me corre prisa, a mí me corre prisa también. Ya. ¿Vale? O sea, esto lo voy a mandar y lo otro, habéis recibido, sí, te ríes porque... Va a ver, la unidad, de verdad, ya tengo preparado lo que os voy a decir y un vídeo análogo, o sea, de la misma manera que este vídeo de la clase que estoy dando hoy, lo habéis recibido, no sé si a las 4:30. Puede ser, las 4:30, que ha pitado toda la clase. Sí. Y habéis dicho, uy, ¿qué ha pasado? Pues igual que eso, pero voy a intentar que sea con casi una semana de antelación. O sea, tengo mañana y pasado 2 días un poco hasta arriba, pero voy a intentar en la medida de lo posible que os llegue ya. Y así veis ya el vídeo y luego ya damos la clase, y en esta clase sí que me vais a tener preparadas 1000 preguntas, pero el motivo es porque hay un doble cambio, cambio en oposición, cambio en legislación. Y al final todo se mezcla porque luego encima, bueno, está el carácter predictivo de cómo será la unidad didáctica. Yo sé que estáis deseando saber qué apartados pongo, qué piensas que va a haber que escribir, yo no lo sé. En última instancia, si tenéis luego 30 páginas súper bien hechas, pues nada, esas que valen para llevar como lo que se llamaba la unidad ampliada antes. Pues hay que pensar que esa unidad ampliada igual hay que entregarla. Puede ser. Para mí eso es presentar. ¿Y qué puede caer? Pues algo parecido, como yo ya he pasado por las del 2008, pues yo recuerdo, y así recordando, digo, joder, presentar, 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 esto me suena. Pues sí que hubo un momento en que hubo que presentar, y hubo que presentar el informe de la unidad didáctica. ¿Alguien recuerda lo que era eso? Presentar el informe de la unidad didáctica. Pues como yo he pasado por eso y me acuerdo, pues he cogido informes como eran y sobre eso trabajaremos, y alguna cosilla más. Bueno, no os preocupéis que lo vais a tener en breve, de verdad, ¿eh? Si esto a mí es lo que no me gusta explicar, pero bueno, es lo que hay que ver todo, porque esto Pedro no se puede a explicarlo, Pedro tiene que ir al grano. Bueno, también hace falta un poquito de suerte, hay que elegir bien los temas, en el estudio hay que elegir los que tienen más afinidad a vosotros, y bueno, vamos a ver lo siguiente. A ver. Bueno, si tenéis un método que os gusta más, un método que os funciona mejor, que hayáis utilizado toda la vida, usadlo, ¿eh? O sea, esto es una idea, y sobre todo lo más importante es reflexionar acerca de lo importante que es tener algún método de estudio y de repaso, porque si no, es que por esto hemos pasado todo el mundo. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay que estudiar un montonazo de páginas, pongamos 10 páginas por tema, si estamos hablando de 30 temas, 40, pues es horrible, horrible. Entonces, y además, al final, avanzas, tienes la impresión de que cada 2 temas que estudio me olvido el primero, otros 2 me olvido el segundo, y así
no se puede avanzar. Entonces, llega un momento que al final la oposición va siendo un martirio mental, porque claro, vamos avanzando, van siendo meses de trabajo y al final ya no solo es añadir ese tema, sino repasar los temas anteriores. Esa es la historia. Bien, ¿cómo hay que programarse? Bueno, pues por poner una fecha así posible de oposiciones, sería el sábado 10 de junio, estamos a 13 de septiembre, pues ya estamos. ¿Cuántos temas lleváis desde septiembre hasta ahora preparados? ¿Ninguno? Nada. ¿Y repasados? Claro, es que, bueno, esto es algo que pasaba en las comunidades, en el resto de comunidades donde no había requisito lingüístico, que cuando había oposición, año sí, año no, la gente no cogía el ritmo. Eso de alguna forma os ha pasado. Yo sé que han sido 2 años muy raros y tal, pero hay que coger el ritmo ya. Bien, imaginaros que esperáis a que sea la convocatoria y decís, venga, pues me tomo las uvas, descanso un poco de la noche vieja, espero que vengan los reyes y me pongo a estudiar, ¿no? Eso es una cosa típica, ¿no? Las navidades estas hay que aprovecharlas. Ojalá tengamos convocatoria así para el puente de diciembre. Sería perfecto. O sea, decir, 2 días antes del puente de diciembre, tener convocatoria y ponernos a estudiar a tope. O sea, ya no hay excusa. Porque hay gente que hasta que no se da la convocatoria no se arranca. Entonces, bueno, pues con un ciclo normal, pues podríais preparar ¿cuántos temas? A lo mejor desde el 6 de junio. 20 temas, 30 al máximo. Con eso no llegáis. También es verdad que hay personas que tienen más temas preparados y entonces, bueno, pues esto me gustaría que os fijarais. Es a un ritmo de entre 1 o 2 temas por semana, que al final será un tema por semana, cuando haya que ir repasando todos los anteriores, llegaríais a 36. Pero claro, decís, bueno, ¿y cuántos llevo? Es que los que lleváis, en las circunstancias en las que estáis, tenéis que empezarlos a estudiar. ¿Qué podéis ir haciendo para ganar tiempo? Yo haría lo siguiente, yo si estuviera en vuestras circunstancias, un tema que esté ya revisado, empezaría a estudiarlo y repasarlo. Y tal cual empiece ese, eso para la gente que ya tenga algo hecho. Comienzo a añadir temas. Para ir alternando, estudio, realización de tema nuevo, estudio, realización de tema nuevo, estudio, realización de tema nuevo. Y luego ya, en cuanto he aumentado el número de temas, a las 2 semanas tal cual vaya, empiezo a repasar. Nunca dejéis, ya a partir de ahora, nunca dejéis más de 2 semanas sin repasar un tema, porque si no, se os va a olvidar. Y ya veréis cómo al final el cerebro os lo va agradeciendo. Yo os comento esto porque yo creo que al final lo iréis notando. De hecho, esto es tan normal como que habréis experimentado lo que es 2 años seguidos presentaros a unas oposiciones, sin prácticamente haber descanso entre medias. Yo recuerdo, por ejemplo, los que se presentaron, hubo unas oposiciones que fueron consecutivas en año y unas acabaron muy tarde. Los que se presentaron al año siguiente, que esos fueron los del 2010, prácticamente descansaron un mes. Y ya se metieron a la siguiente, porque esas acabaron casi a finales de julio, esas oposiciones, las del 2009. Entonces las del 2010, realmente la gente que fue a esas oposiciones, que fueron las últimas normales, ya a partir de ahí todo fue rarísimo, pues las del 2010, que fueron las últimas normales, tuvieron la gran ventaja añadida que tuvieron un mes de descanso. O sea, lo justo para descansar, ponerte con las oposiciones otra vez, no haber olvidado los temas, y oye, hubo gente que le salió muy bien, ¿eh? No voy a decir a nadie que conoce a alguien, pero yo conozco a uno que aprobó en las del 2010 y le salió bien por eso, porque realmente no dejó de estudiar. Estudió las del 9 y las del 10 casi seguido. Y eso era un motivo por el cual en los años pares, en los años buenos de oposiciones, la gente de la Comunidad Valenciana se las sacaba en Murcia, cuando no coincidían fechas. Porque tú de carrerilla, año a año, todos los años estudiando. Ellos año sí, año no. Entonces al final eso se nota. Bueno,
También, por supuesto, intentad un poquito de motivación, por lo menos con los primeros temas que empecéis, ¿no? Pues eso, que si conseguís encontrar temas que os motiven y además sean raros, pues perfecto. Bueno, estos son cálculos, evidentemente, al final lo que tenéis que plantearos es que para estudiar un tema, pues bueno, hay que guardar 1 o 2 horas de repaso, hay que guardar otras 2 horas para hacer el simulacro. Sí que un tema nuevo sería muy aconsejable hacer el simulacro de examen. O sea, eso sería fundamental, pedir cita, oye mira, quiero hacer un simulacro de examen, creo que van a ser los jueves. Los temas nuevos, ¿es necesario hacer un simulacro como tal y quedar y coger cita de un tema que ya está revisado? No, no es necesario. Si ya está revisado, podéis haceros el simulacro. Vosotros y vosotras mismas. Os hacéis esas 2 horas de verdad, sin engañaros, en casa, os cerráis y así no perdéis tampoco tiempo en transporte. Es mucho mejor venir y hacer un examen, un simulacro de examen de un tema nuevo. Muchísimo mejor. Entonces, si vais alternando tema nuevo, repaso, estudio, tema nuevo, tema antiguo, pues es una forma también rápida de ir ganando. Y bueno, esto ya cada uno que haga lo que crea conveniente. Yo aquí añado que si ese índice del tema es intuitivo, porque en ese tema nuevo he tenido en cuenta lo que os he dicho yo, es decir, intuitivamente, ¿cuál sería el índice? ¿Cuál sería el índice del tema que haría yo? Pues entonces, si intuitivamente hay un índice que haría yo, pues entonces ese índice lo voy a recordar relativamente mejor. Después, los contenidos de cada uno de los puntos, ver si hay algún apartado en el que los contenidos no consigo acordarme, y por último, intentar tener una hoja resumen que sería más o menos de la mitad del tamaño de un tema, o sea, es decir, menos de 5 hojas a ser posible, ¿vale? O sea, entre índice y hojas, unas 5 así, donde hubiera, cada persona estudia de una manera, hay gente que pone muchas flechitas, hay gente que pone puntos suspensivos, puntos y coma, pone alguna indicación, pues que sea fácil de estudiar de la forma intuitiva que habéis estado estudiando toda vuestra vida. Y que mirándolo rápidamente podáis memorizarlo con facilidad. Bueno, volvemos a lo que os dije el otro día, el Tetris, ¿no? El meter en cada huequito justamente lo que me da tiempo a hacer. Evidentemente, si en un tema hay una demostración que es dura, pues a lo mejor merece la pena que esa demostración dura esté en una hoja distinta y la tenga preparada. ¿Cuánto tardo en aprenderme, en repasar esa demostración tan dura del tema tal? ¿Media hora? Pues si veis un hueco de media hora en una guardia tranquila, os repasáis la demostración, no va a dar tiempo a más. Igual justo ya sabemos lo que pasa en las guardias, ¿no? Que todo iba muy bien hasta que pasó algo, hay que llamar a la familia, en este grupo ha pasado algo que nos ha llamado de profesor a la profesora, siempre puede pasar, pero en principio sabéis perfectamente, en cuanto hayáis pasado 2 o 3 semanas en el instituto, que a lo mejor esa guardia es ahora en la que sois 5, si el punto de partida es que habéis dado una vuelta y no había nada, lo normal es que ya no haya mucho que hacer. También hay momentos en los cuales podéis aprovechar. A lo mejor vuestro horario tiene un hueco, qué casualidad, ¿no? ¿Tenéis huecos en vuestros horarios? En los que en principio no tenéis que estar en el instituto, ¿no? Pues buscar un lugar donde no se encuentren y donde podáis repasar un par de demostraciones cada semana. Un par de demostraciones cada semana es mucho, ¿eh? Si os da tiempo en una hora a repasar un tema, pues un tema por semana es mucho, ya sabéis, ¿eh? Bien, luego también, aparte de las indicaciones que os encontréis en lápiz, podéis incluir vosotros o vosotras indicaciones. Al final de lo que se trata es de que cada vez que paso por el lápiz, me acuerdo de algo que normalmente se me estaba olvidando. O lo ponía después. No, ahí va indicado que va, es cierto, ya te acuerdas, y eso es una forma de recordar, si cabe, más todavía de lo que en principio iba a hacer. ¿Sirve de algo recordar a lo bestia? Pues no, realmente no, y aquí es donde me preocupa un poquito si al final no hay problemas, porque claro, si había ejemplos y demostraciones en los temas que luego los usábamos en los problemas y al revés, si quitamos los problemas hay peligro
de ir a esta memorización a lo bruto, porque al final intuitivamente lo vamos a hacer así, o sea, es decir, si le quitamos una utilidad a esa demostración o a ese ejemplo, al final a lo mejor acabo aprendiendo de una forma más memorística y es peor. No le encuentro esa utilidad. ¿Cómo se puede suplir esto? Simulacros de temas. Es tan fácil como verte obligado no solo a repasar, a leer, a ojear, sino ponerte las pilas y hacerlo a tope y con presión. Bien, hay que intentar imitar al máximo las condiciones de la oposición. Para eso lo mejor son las quedadas de simulacro, porque incluso veis al resto haciéndolo. Y pues también notáis cómo vais. O sea, es decir, si tú a la hora y media ya no tenías repertorio y entregas el simulacro y el resto siguen ahí escribiendo como locos, dices, ostras, pero me parece a mí que, no sé, es una forma de medir, ¿no? De decir, o si habíais quedado 10 y venís 7, pues es un indicativo de que estás mejor que la media, ¿no? Porque al final estas oposiciones van a ser así, conseguir pasar el listón de las plazas que hay y ya está, y no sé si por décimas o por milésimas se decidirán. El móvil, por supuesto, si lo vais a hacer en casa, nada de móviles, yo ya sé que a veces es complicado, pero desconectarlos. También, por otro lado, cualquier tipo de distracción familiar, pues hay que evitarla. Y luego, pues todos los utensilios que necesitéis para hacer la oposición, o sea, para hacer el examen de oposición, tenerlos en la mesa. ¿Que no los tenéis y os dais cuenta? Pues ya tomáis nota, oye, que esto hay que llevarlo, que me he dejado la regla, las cuadras, no sé. Ya veremos que nos dejan, porque esto es otra. Luego, puestos a pedir y no dejar, ya saben... Normalmente. Venimos además de una situación en la que a mí me preocupa enormemente que se venía dejando cada vez más, vino la pandemia y se empezó a dejar cada vez menos. No me des nada, no me des nada. Claro, entonces hay que buscar la manera de, aunque no puedas entregar nada, me refiero a la exposición, enseñar cosas. Ya os iré diciendo los trucos. Y aquí pues lo mismo, en principio, pensad el material que podéis necesitar en caso de que os dejen utilizarlo, y si no dejan utilizarlo, pues habrá que buscar alternativas. Es decir, si nos dejan llevar un número de bolígrafos, pues con los bolígrafos, sobre todo con los BIC. Bueno, otra cosa de los bolígrafos, ahora os digo. Entrenar con el bolígrafo siempre con la misma marca. O sea, cuando localicéis, no se trata de pillar el primero que haya por casa, ese que ha ido pasando de que rasca la hoja y que escribe fatal, ese no. Bueno, es una forma de escribir y luego escribir mejor, pero bueno, intentar en la medida de lo posible ya localizar la marca con la que mejor escribáis, y si puede ser de estas que tienen, no está, no, partes como geométricas, como los BIC, que podrían servir de regla y tal, en caso de que el tribunal nos deje emplear nada. Pero bueno, no creo que os digan solo un bolígrafo, no creo que hasta eso lleguen, pero bueno, todo es posible. Y bueno, si no os dejan usar, a lo mejor compás, pues igual algún elemento redondo sí que os dejan, eso habría que verlo, también si os dejan o no os dejan. Porque hay algunas unidades, o sea, algunos temas en los que sí que podría venir bien tener material extra. A ver qué nos dicen. Al final es criterio del tribunal, ¿no? A ver, en principio el criterio debería ser unitario para todo el mundo. Pero es que además allí hay un problema añadido, y es que depende de los temas que salgan, pues afecta más o menos el que no te dejen utilizar determinado material. Por lo tanto, si cada tribunal saca unas bolas distintas y encima a ti te cae el tribunal, o sea, te cae un tema que por el material que no te dejan emplear prácticamente hay que descartarlo, pues realmente es como que te hubieran quitado una bola. Entonces hay que pensar de qué forma, sin material, puedo hacerlo. Que yo juraría que cuando yo me presenté en 2019 solo nos dejan tener... Sí, es la tendencia, a dejar cada vez menos. Y un tema de geometría. Pero la memoria es que ya a veces para tantos años me falla, pero yo juraría que nos dejaron solo bolígrafos. Yo creo recordar que no dejaban nada. Entonces, 2 bolígrafos y el DNI. Sí, y el DNI salió rayado azul usando de regla. Ya. Bueno, pues hay que practicar los temas también así, en circunstancias complejas
de no tener material. Nada redondo, ¿no? No dejaba nada redondo, ¿no? Una pulsera, yo sé que sí. Una moneda, ¿no? No, es que creo recordar que era el bol y el DNI encima de la mesa. Sí, sí, es posible. Y uno solo, además. Dos bolis. No, dos. Dos por si uno fallaba. Bueno, pues ya hay por lo menos, si son geométricos como esos que estoy viendo, igual te permiten tener un poquito más de margen. ¿Distinto color? No, el mismo color. Sí, sí. Y misma marca, a ser posible, que si no parece que ha escrito otra persona. Pues nada, tener todo eso en cuenta y lo mismo. Bueno, yo, por ejemplo, en la unidad tengo previstas las dos opciones. Formato solo papel y material auxiliar diverso, el que queráis emplear. Entonces, claro, en las dos circunstancias hay que saber. O sea, hay que saber llevar impreso lo que sería formato electrónico que no te permiten. Pues aquí lo mismo, hay que saber hacer un tema, mano alzada, como se pueda. Pues nada, ánimo a elaborar los temas de las dos formas, con material y sin material. Tampoco dejan relojes, ¿no? Eso últimamente está... El reloj puesto sí que lo dejaban, ¿no? Sí, ¿Puesto? Sí. fuera el que fuera, es que ahora mismo un reloj No, puede llevar yo me lo dentro... puse encima de la mesa y veía la hora, sí. Sí, pues no sé. El reloj no me acuerdo porque no suelo No me llevar. digo nada, pero... Estaba el de la clase, ¿no? pizarra. Sí, Pero no dejaban, el yo me lo puse encima. Es que ahora mismo un reloj es peligroso, ¿eh? por eso. Puedes llevar muchas cosas. Entonces, Yo el año pasado no me presenté, pero mi mujer que sí que se presentó, en su turno, ella es de otra especialidad. Sí que les hicieron quitarse pulseras y cuando cabía la mano. Y sí, no, es que claro. Te daba una bolsa, madre mía. la del año pasado, o sea, las de las últimas que hicieron segunda. Dentro de nada te harán quitarte el chip. Todo. Y si te pueden sacar los ojos, se los sacarán también. Pues nada, hay que preparar esos temas. Bueno, pues a ver qué tal se hacen en circunstancias muy limitantes. Y ya está. Después, importante, lo que os he dicho antes. Los simulacros que más valen son los del tema recién hecho y no, o sea, nuevo, que nunca lo habéis preparado. A ver qué ocurre, hay que probar a ver ese tema, hay que probar ese tema qué tal va. Porque de otros a lo mejor ya sabéis algo, pero estos nuevos de repertorio, igual al final decís, qué buena lección he tenido, y yo este tema descartándolo año tras año, y oye, ahora que lo he preparado, pues no era tan difícil, o me gusta, no era tan feo el tema. Entonces, esos hay que probarlos, a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues hay que empezar con los repasos generales, y claro, lo ideal sería que pudierais hacer simulacros de examen al final con algún tipo de azar, es decir, bueno, pues dar a elegir entre los temas que lleváis preparados, o sacar bola. Ya sacar 5 bolas sería tremendo, ¿no? Todo el mundo viniera aquí a hacer el simulacro de examen y 5 bolas y a ver qué pasa. Estaría bien, ¿no? Claro, es que debería... Yo, mira, lo que recuerdo cuando era opositor con Pedro es que los días que ponía examen de tema la gente no venía. No venía. Después iba diciendo, bueno, pues me decís 10 temas y yo elijo uno. Venía menos gente. A lo mejor había alguien que iba y decía, no, déjame elegir todavía, tal. Pero había gente que no iba. Entonces, claro, ahora se os ofrecerá y ya veremos quién viene o quién no viene a hacer el simulacro, que es al final lo que vale para estas oposiciones. Bueno, y después del simulacro, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, bien sea el simulacro que os lo corrijan o no. Pues básicamente lo más importante es ver qué diferencia hay entre lo que yo tenía previsto hacer y lo que realmente he sido capaz de hacer. Esto también pasa con las exposiciones y defensas. Hay veces que tenéis pensado en la cabeza una exposición de defensa estupenda, y sin embargo cuando salís aquí, os aviso, la primera exposición de unidad didáctica es lo peor que hayáis hecho en vuestra vida. O sea, yo os aviso, sale no mal, peor, o sea, una cosa terrorífica. Pero hay que pasar por eso, y lo mismo os pasará con temas nuevos que incluyáis. Va a ser un poco desastre, pero hay que ver
qué era lo que yo tenía previsto y qué es lo que realmente me ha salido. Y a lo mejor hay que sacrificar algo de lo previsto para llegar a algo más real. Pues lo mismo pasa también con las defensas y exposiciones, que a lo mejor hay que modificar un poco lo que tú tienes previsto hacer para acercarlo más a lo que eres capaz de hacer. Pues importante ver si realmente lo que pensabas escribir, lo que tenías preparado y lo que has escrito se acerca, y sobre todo si eres capaz. Y volvemos a lo de siempre. A lo mejor ahora al principio, escribiendo 2 horas seguidas, sois capaces de escribir 9 páginas. Igual al final sois capaces de 12, 13, 15, más no creo. Pero bueno, el tema de números enteros, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué? Porque es muy largo. Y no sería muy inteligente, porque no es un tema en el fondo que sea tan complicado, el problema es que no da tiempo a hacerlo. Y no sería una buena estrategia intentar meter el tema en 2 horas y hacer ese tema. No lo iba a hacer nadie, ¿no? Pero para eso hay que entrenar y hay que escribir muy rápido y muy bien. Una posibilidad. A lo mejor hay personas que están diciendo el tema de números enteros no lo hago porque es muy largo, no porque sea muy difícil. Y entonces dicen, bueno, pues ya está. ¿Qué tengo que conseguir? ¿Escribir 15 páginas en 2 horas? 16. Había una persona en mi año, en el que aprobé yo, que era capaz de escribir casi el doble que el resto, y además con buena letra. Y aprobó con los números enteros, claro. ¿Cómo no? Se daba botes cuando le salió. Pues eso son estrategias que hacen que al final un tema pues pueda valer mucho más. Claro, no es lo mismo hacer un simulacro en casa que hacerlo aquí. Entonces el consejo por lo menos es intentar hacer los simulacros aquí de los temas nuevos que vayáis incluyendo para ver qué pasa con esos temas. Porque este año vais a llevar temas que nunca habíais llevado. Los que ya habéis pasado por ellos, igual hasta alguna vez los habéis hecho en oposición, después de ver la nota que os pusieron, igual lo habéis retocado, habéis mejorado, pero los temas completamente nuevos, no es lo mismo hacer un simulacro en casa que un simulacro aquí, con la presión de mucha gente. Bueno, esta curva creo que bueno, la curva de olvido, digamos, es que después de un día de haber estudiado y no haber repasado, se olvida el 50% de lo aprendido. Después, 2 días después, lo que recuerdan no llega al 30%, una semana después no se llega a recordar más de un 3%. Esto no sé si lo conocíais, la curva es esta, y esto es lo que se recuerda al cabo de 2 semanas, por eso lo de las 2 semanas que os he comentado antes, si no se hace ningún tipo de repaso. Esa es la idea. Bueno, esto también es útil para el alumnado. Igual que la neurodidáctica, es interesante hablar, es algo muy novedoso, hablar con los alumnos de las expectativas que tienen en matemáticas y luego las que pueden realmente tener si cambian un poco la manera de estudiar, pues las redes neuronales cambian también. Ya no es lo que se pensaba antiguamente de las redes neuronales, que era algo estanco y que con la edad se iba perdiendo, sino todo lo contrario, que tú las puedes ejercitar y pueden cambiar. Pues esto es un poco, va en esa línea, ¿no? Ejercitarlas para ir haciendo unos repasos por intervalos. Esto es una idea. Igual justamente me viene mal porque resulta que mi pareja tiene turnos y resulta que pues yo necesito que en vez de la segunda semana sea la tercera. Pues buscar la manera. Pero volvemos a lo de siempre, buscar los huecos. Tengo un hueco de 15 minutos, igual puedo repasar una demostración. Y aunque esa demostración forma parte de un tema, al final estoy recordando de alguna manera ese tema. La cuestión está en que después del primer repaso me cae así, después del segundo así y así sucesivamente. Esto era lo mismo que la reflexión de la unidad didáctica. ¿Cuánto hay que defender la unidad? Pues como mínimo, a ver, lo ideal sería semana sí, semana no. Eso sería lo ideal. Yo creo que semana sí, semana no, os ibais a acordar sin tener que estudiar a partir, dije la otra vez, a partir de la tercera o la cuarta. Pues es exactamente esto, a partir de la tercera ya prácticamente no tengo que estudiar, me hago la encerrona un ratito, o 1 hora, y llegaría al óptimo, es 1 hora de encerrona,
Ya veremos, encerrona, porque pone preparación, pero ya veremos. A lo mejor no hay una encerrona establecida. Mucho tiempo ahí para tener a tanta gente, ya veremos. Pero bueno, sea como sea, nosotros podemos pensar en esa posibilidad de 1 hora de encerrona y entonces merecería la pena llegar a ese punto en el cual la unidad didáctica no te la tienes que estudiar. Simplemente llegas, haces la exposición y te sale bien. Llegas, haces la exposición y te sale mejor. Pues lo mismo con los temas. El problema de los temas es que cada vez van siendo más. Y cuantos más temas llevas, más tienes que ir repasando sin que haya ningún tema que no lo haya repasado en los últimos 15 días. Al final eso es muy duro. Pero también todo el mundo ha pasado por la experiencia de llegar, pues a lo mejor a mayo y decir, ya no voy a mirar más temas. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo tener? 1 o 2 más y estoy sacrificando todos los anteriores. Esa impresión yo creo que todo el mundo ha pasado por ella. Hay un punto en la posición que dices, ya no voy a mirar más temas y voy a repasar todos los que tengo. Y ya consideras que eso es el óptimo. Y a lo mejor después de esos 15 días en los que has dicho no voy a mirarme más, te los repasas todos y dices, venga, 1 más. Pero ya porque tienes la confianza de que lo otro te lo has repasado y te lo sabes. Bien, bueno, aquí la reflexión acerca de lo de las 2 semanas, si es el periodo óptimo o no, cada persona como pueda, pero no dejéis pasar más de 1 mes sin repasar todos, porque entonces, claro, si es que la situación realmente que os sirva el punto de partida en el que estáis. Tenéis un montón de temas que mirasteis hace ¿cuánto? 2 años, 1 año y medio, lo que sea. ¿Os acordáis? No, tenéis que volverlos a estudiar, pues intentar evitar que eso vuelva a ocurrir. Esa es un poquito la idea. Bien, ¿y qué consiste en repasar? Pues releer lo aprendido y hacer un esfuerzo de memoria durante unos minutos para recordar los puntos principales y sobre todo también para detectar aquellos puntos que no me acuerdo y esos hay que volverlos a hacer. Mirando un poco similitudes con por ejemplo la exposición. La exposición es una de las cosas donde se nota qué es lo que no me acuerdo enseguida. Y entonces o tengo que mirar o lo tengo que escribir al principio, pero tú sabes perfectamente que eso tengo que repasarlo y tengo que memorizarlo. Pues lo mismo va a pasar con los temas. Habrá apartados que detectéis enseguida que ese apartado se me suele olvidar. Anotación a lápiz y ese necesita un repaso aparte. Media horita, 20 minutos, lo que sea. Al final, bueno, lo que hay que hacer es una repetición activa y de vez en cuando escribir el tema completo. Esa es que no hay otra. Es que si no, se os van a olvidar. Y yo creo que estas oposiciones queréis que sean las vuestras, ¿no? Bien, repetir y repetir el tema por apartados, usando lápiz, bolígrafo, volviendo a escribir y, bueno, pues puede haber alguna parte, lo que os he dicho, que tengáis que volver a leer, volver a estudiar, pues ya sabéis. Importante detectar esos puntos, esos apartados que no recordáis habitualmente. Bueno, las condiciones de estudio. Esto muchas veces al final también lo habláis con el alumnado, ¿no? En las tutorías o en alguna clase. Pues tenéis que tener, bueno, una actitud positiva siempre. Yo ya sé que en muchos casos habéis pasado por esto ya más veces, en otros casos igual es la primera vez o la segunda y notáis que os da la impresión que todo el mundo va con más opciones, pero al final de lo que se trata es de tener esa actitud positiva a intentar en la medida de lo posible aprovechar todas las circunstancias a favor para conseguir la plaza. Importante el descanso. Hay ese momento del día en el que hay que decidir descansar o seguir trabajando. Pues espero que elijáis bien. A veces lo bueno es quedarse dormido estudiando. Parece una tontería, pero ese podría ser el óptimo. Cuando ya no podéis más, pero pues estáis repasando algo y caéis en el sofá, pues dormidos, dormidas. Eso es estupendo, la cabeza sigue dando vueltas y dormimos. Eso es el óptimo. Y además sí que os habéis dormido cuando no podíais más. Eso no lo hagáis por la tarde, no sea que luego esa siesta de 20 minutos sea de 2 horas.
me entendéis, ¿no? Comer y dormir bien, pues es fundamental. El estrés, bueno, esto, a ver, ya ahí entramos en temas más escabrosos de las circunstancias personales y familiares que tenga cada persona, pero intentar que en la familia el estrés se reduzca al máximo. En el trabajo no es posible. En el trabajo llegáis un día y hay un grupo que es el que os hace ganaros el sueldo todos los meses, todos los días y todas las semanas. Bueno, pues ese grupo maravilloso os va a dar el estrés justo el día que no lo necesitáis. Ya está, o sea, es lo que hay. Pero a lo mejor en casa sí que ahora es el momento, no cuando vayan a llegar las oposiciones, de hablar algunas cosas. Hablar algunas cosas, pues yo qué sé, que igual es mejor que vayas tú a la casa de la suegra, que no la suegra venga a casa, y luego yo voy y me como la paella. Ya está, todos felices. Esas cosas que todo el mundo sabéis. O, a ver, lo bueno sería que la pareja vaya a la par que tú en el estudio, o sea, que tenga que hacer unas oposiciones, más o menos en las mismas fechas y tal, pero eso no siempre ocurre. Entonces, si eso no siempre ocurre, que se respeten los tiempos de ocio y de descanso de la otra persona, claro. No se trata de decir, yo happy, ya he puesto la vajilla, ya he cumplido el día. Eso no puede ser. Pues hay que negociarlo en la familia porque al final es por bien de todos. Y bueno, mucho más complicado con los hijos. O sea, los hijos, las hijas es imposible negociar nada porque basta que te vean apurado estudiando para que, bueno, pues eso, que no me hace caso papá, no me hace caso mamá. Pues eso ya lo sabemos. Pero bueno, intentar en la medida de lo posible llevarlo como se pueda. Siempre hay una motivación, ¿no? Te llevo al cine, pues ya está. El cine el sábado, si me dejas, esta semana no hay cine. Pues algo así. Y bueno, lo mismo que decimos al alumnado, o sea, fuera móvil. Si vais a hacer un simulacro de temas, si vais a preparar un tema, si vais a repasar un tema, el móvil fuera, por favor. Fuera niños, o sea, es que los niños es lo peor para estudiar. O sea, eso ya lo sabéis, eso no hay otra. Entonces, intentar en la medida de lo posible, no sé cómo conseguir, pero claro, tenéis que calcular bien. O sea, si hay una opción de todos los días que se vayan 1 hora y media, esa hora y media tenéis que tener claro para qué. En esa hora y media, ¿qué me da tiempo a hacer? Y hay que aprovechar. Y luego, pues, hay momentos en los que están dormidos, o porque no madrugan, o porque se han quedado dormidos ya. Entonces, esos momentos también hay que aprovecharlo. Y bueno, pues nada, eso, que también tener a mano todo lo que necesitéis para tener ese pequeño momento de relax y de felicidad. Bueno, de esto ya yo creo que hemos ido hablando más o menos. Al final de lo que se trata es que lo que hay que sacar es tiempo para intentar en la medida de lo posible avanzar un tema o 2 máximo a la semana. Más de 2 no va a ser verlos con profundidad, por lo tanto a lo mejor el punto es 2 cada 3 semanas, algo así, y repasos máximo cada 2 semanas. Esos, digamos, serían los tiempos que yo os aconsejaría. Optimizar el tiempo, buscar los huecos, medir bien el tiempo que tardáis en hacer cada cosa, y bueno, pues al final notaréis que vais bien. Cuando notéis que vais bien en las oposiciones, ya lo veréis como ahí os vais a ir motivando cada vez más para estudiar cada vez más. Cuando unas oposiciones van bien, lo notáis, eso os lo puedo asegurar. Cuando unas oposiciones no van bien, también se nota. Vas a contrapié, no consigues lograr objetivos, empiezas a notar que todo el mundo va delante de ti. Bueno, pues esas cosas me imagino que ya lo consideráis. Bueno, todo esto es una propuesta, os invito a reflexionar, pero que cada persona pues encuentre su manera de estudiar en función y de repasar en función de lo que ha hecho anteriormente. Otro documento que he puesto en la descripción del vídeo es la planificación de estudio y repasos de temas para esas oposiciones 2023, para conseguir llegar pues a esos 30 y tantos temas, ojalá fueran 40, y muy bien, sí, no, 70 no hace falta, con 67 ya vale, con 67 está bien. Pero me he ido una, sí, aquí lo tienes, ¿ves? Te has adelantado, mira, va por delante una diapositiva.
Muy bien, 67 temas son los que habría que llevar, incluidos los históricos, por lo menos alguno. Bueno, y esto sería una semana de las oposiciones estas raras que vamos a tener, que al principio, esto es un poco reflexión, va a haber un momento, todos estáis deseando, pero cuando llegue ese momento va a haber que currar, que va a ser ya a partir de la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, igual de pasado mañana, empezar a elaborar la superunidad didáctica. Empezáis a dedicar el 50% del tema y luego ya cuando, o sea, del tiempo, perdón, y ya al final cuando está elaborada, ya de elaboración no hay nada, porque está revisada. Hacer algunos temas que faltan, a tope ahora al principio, estudio de nuevos temas, ahora 0%, luego hay que irlo añadiendo, repaso anterior de temas, ahora no hay que repasar, pues bueno, si hay un tema que fue el último que visteis y si pensáis que todavía os acordáis, pues ese habría que repasarlo nada más, pero en principio ahora no y luego será la mayoría del tiempo. Lo mismo con el repaso de anteriores temas, los simulacros una vez a la semana y la defensa de la unidad, bueno, una vez al mes, yo diría dos veces al mes. Me vais a hacer currar más, pero yo creo que con 2 veces al mes, o por lo menos, yo qué sé, una semana sí, 2 no, una sí, 2 no, algo así. ¿Por qué? Porque de esta forma habrá un momento en el que lleguéis, expongáis y os larguéis, y no tengáis que estudiar. Y bueno, ya encontraréis vuestro óptimo si son 2 semanas o son 3, pero buscaréis la manera de no tener que estudiaros la exposición cada vez que tengáis que venir a exponer. Bueno, pues al final esto es más o menos lo mismo, sería un horario de una semana así de media, teniendo en cuenta todo lo anterior, mirarlo a ver, intentar cumplir en la medida de lo posible, jugar con el online también, porque igual, no sé, llega un punto en el cual habrá clases que, entre comillas, podréis ver en vídeo tranquilamente en casa y sí que será mucho más importante poner una cita para una exposición o para un simulacro de tema. Ahora mismo no, pero a lo mejor quien vaya bien la semana que viene ya tendría posibilidad de hacer un simulacro de tema con Pedro. Usarnos a los preparadores como mentores, es decir, que la semana que viene de verdad que tengo este tema, y ya os obligáis, ya cómo vais a quedar mal. O la semana que viene una exposición de la unidad, ¿qué unidad? Tal, y ya os obligáis, y si no lo hacéis quedáis mal. Entonces el decir una fecha obliga a la gente a hacer las cosas de una determinada manera. Bueno, y ya la última, pues ya sabéis, que toca manos a la obra. La semana que viene explicaré la superunidad didáctica, pero os haré llegar el vídeo lo antes que pueda. Me corre prisa, sé que algunas personas me lo habéis dicho, no voy a decir nombres, ni intentaré mirar a ningún sitio, pero yo sé que os corre prisa, que queréis la superunidad empezar, queréis que además acierte en los apartados, intentaré hacerlo con toda la investigación que he hecho y ya está. Y sobre todo, lo que quiero es que sepáis qué apartados sí o sí estarán, qué apartados es muy probable que estén y qué apartados podrían estar. Y juguéis con eso también y qué pueden mandaros a escribir. Y si no lo mandan a escribir, no pasa nada. No pasa nada. Lo tenéis preparado para la exposición. Pues nada, yo creo que ya, no sé qué hora es, pero por ahí está bien, ¿no? Sí. Cuando lleguéis a casa, mientras cenáis, os veis el vídeo de esto mismo o alguno que os haya quedado de la